¿cómo se llama? Tubérculo hipofisiario. Hacia posterior de este tubérculo hipofisiario. Aquí, la fosa hipofisiaria. Hacia posterior de la fosa hipofisiaria, miren. Esta ya prácticamente es la lámina cuadrilátera. En las esquinas superiores de la lámina cuadrilátera, que aquí se denota mejor, son las apófisis clinoides posteriores. Ahora, inmediatamente posterior a la lámina cuadrilátera, tenemos la carilla de articulación del cuerpo del esfenoides para que se articule con el cuerpo del hueso occipital, creando el clivus, recién el clivus, ¿ya? Este tipo de articulación es cartilaginosa primaria, entonces va a crear bastantes accidentes óseos por ello. Ahora, lateral a la lámina cuadrigémina tenemos dos escotaduras, prácticamente no se denotan aquí, pero aquí vamos a verlas mejor. Estas dos escotaduras, escotadura esfenoidal superior, que pasa justamente el tercer par craneal, que es el óculo motor, ¿no? O motor ocular común. Si hay una escotadura esfenoidal superior, también tenemos otra escotadura esfenoidal inferior, lateral a la silla turca e inferior, bueno, lateral a la lámina cuadrigémina, por donde pasa el sexto par craneal o motor ocular externo, ¿ya? Para introducirse a dónde esos pares craneales, a través de la fisura orbitaria superior, aquí se denota mejor, la fisura orbitaria superior limitada superiormente por las alas mayores del esfenoides e inferiormente por las alas menores del esfenoides, ¿ya? Ok, siguiendo la línea media del cuerpo del esfenoides, ¿qué más tenemos? Lateralmente al cuerpo del esfenoides vamos a tener estas estructuras que prácticamente nos dan una especie de canal o surco, que es el surco carotídeo, también llamado antiguamente surco. ¿Para quién? Para el seno venoso carotídeo. Aquí se denota mejor todavía, ¿ya? Este es el surco carotídeo para que pase la arteria carótida interna. Antiguamente se conocía como surco para el seno venoso cavernoso, seno cavernoso directamente, ¿ya? Ok, lateralmente aquí pueden observar lateralmente al canal óptico. Vamos a ver la desembocadura de estos, que son el agujero o foramen óptico. Aquí limitado lateralmente por las apófisis clinoides anteriores, que conforman gran parte de la base de las alas menores del esfenoides. Las alas menores del esfenoides que terminan lateralmente bastante angostas o disminuidas de diámetro con la llamada apéndice o apófisis sifoides de las alas menores del esfenoides, ¿ya? Si hablamos de las alas mayores del esfenoides, más lateralmente en su cara posterior vamos a ver la configuración de forámenes. El foramen redondo propiamente dicho, que está posterior a la fisura orbitaria superior. Este foramen redondo propiamente dicho, está atravesado por el nervio maxilar, ¿no? O también maxilar superior, que es rama del trigémino, es la segunda rama del trigémino. La primera rama del trigémino, que es el nervio oftálmico, pasa por la fisura orbitaria superior. Ahora, posterior a este foramen redondo mayor, o redondo propiamente dicho, tenemos aquí a lo que es el agujero oval. Ese agujero oval da paso a la rama más grosera o más voluminosa del quinto par craneal, que es el nervio mandibular, ¿no? O la tercera rama más inferior del quinto par craneal. Posterior a este foramen oval, tenemos al foramen espinoso, llamado así porque se circunscribe en la apófisis espinosa o la espina de las alas mayores del esfenoides. Aquí termina, ¿no? En el borde inferior, espina del esfenoides, y se circunscribe justamente el foramen redondo menor, o también conocido como foramen espinoso. Aquí de este lado no se puede ver, prácticamente es como una especie de escotadura porque está fracturado, ¿no? Pero aquí sí lo pueden ver de este lado. Vamos a ver en el cráneo, aquí es donde se ve. Ahora, ¿por qué vean que el foramen espinoso da lugar también a la excavación del surco, un surco vascular, el surco para la arteria meningia media, que es rama de la arteria maxilar que es rama de la arteria carótida externa, ¿ya? Cuya ruptura provoca un hematoma extra o epidural cerebral, ¿ya?
Ok, entonces después en las alas mayores del esfenoides, en la cara posterior, va a ayudar a configurar el piso de la fosa media del cráneo. Ahora, esta región particularmente tiene estructuras mamelonadas que prácticamente son impresiones digitales también en esta fosa media. ¿Ya? Bueno, repitiendo, alas mayores del esfenoides, yugo esfenoidal, limbo esfenoidal, ¿ya? Esto de acá que es el paso transverso, que es el canal para el quiasma óptico, ¿no? O surco para el quiasma óptico. Terminando posteriormente en tubérculo hipoficiario. Aquí, para que vean mejor el tubérculo, es una prominencia sobresaliente aquí atrás. Ya no es plano, es sobresaliente. Tubérculo hipoficiario, fosa hipoficiaria, lámina cuadrilátera, apófisis clinoides posteriores, escotadura esfenoidal superior, escotadura esfenoidal inferior, apófisis clinoides anteriores, aquí agujero o foramen óptico, fisura orbitaria superior, ¿ya? Aquí posterior a esta fisura, agujero redondo, ¿ya? Agujero redondo mayor, agujero ovalado o foramen oval, foramen espinoso. Ya saben qué estructuras pasan por ahí. Cara anterior, el cuerpo del esfenoides, que vamos a tener una especie de, no escotadura, sino prominencia, sobresaliencia, que es cresta esfenoidal anterior, ¿ya? Cresta esfenoidal anterior, que termina en una especie de piquito, como ven aquí el pico esfenoidal, que antes se conocía como rostrum, ¿ya? Ahora, lateral a ese pico y a esa cresta, ¿qué vemos? Ingreso, ¿para quién? Ingreso, foramen de ingreso para esta estructura que es anfractuosa, que es el seno óseo esfenoidal, que está dentro del cuerpo del esfenoides. ¿Ya? Ok, ¿qué más vemos? A ver, las alas menores del esfenoides, las alas mayores del esfenoides. De las alas mayores tenemos la cara anterior o la cara orbitaria, que es totalmente lisa. Vean que es totalmente lisa. Y las caras laterales o caras externas de las alas mayores del esfenoides, ¿no? Que también tienen que ser lisas para dar lugar a la observación de este punto craniométrico muy importante, que es el terion. ¿Ya? Es totalmente lisa. Estas son las alas mayores del esfenoides en su cara externa o lateral. La cara anterior u orbitaria se ve justamente en la fosa, en la cavidad orbitaria. Muy bien. Ahora, en la cara inferior, ¿qué es lo que vemos? Del cuerpo del esfenoides va a emerger este proceso, que es el proceso pterigoideo o apófisis pterigoides. Tiene una base y una extremidad más inferior. En la base, ¿qué vamos a ver? Que tenemos este orificio par, que es el orificio que lleva el mismo nombre, orificio pterigoideo, ¿no? Y por su comunicación, agujero o foramen pterigopalatino, ¿no? Por su epónimo, foramen o agujero vidiano, que da paso al nervio y a los vasos vidianos, ¿ya? Ahora, por su proyección anterior solamente podemos ver las apófisis pterigoides, ¿no? Ahora, si damos una proyección posterior, vamos a ver las láminas, la lámina medial, apófisis pterigoides, y las láminas laterales, que aquí está fracturado, ¿ya? Láminas laterales y láminas mediales o láminas internas. Excavado entre medio de esas láminas, solamente en su cara posterior podemos ver el surco o el canal pterigoideo, que va a terminar en la fosa pterigoidea, fosita pterigoidea o fosa pterigoidea. Ahí, ¿ya? Entonces, aquí no se puede ver mucho, pero la lámina interna termina en ¿qué cosa? En una especie de gancho que mira hacia adentro, ¿no? El gancho pterigoideo, ¿ya? El gancho pterigoideo. Muy bien.
Entonces, eso es lo que en líneas generales podemos ver de las apófisis pterigoides, ¿no? Muy bien, ahora vamos a recordar aquí el hueso. Ya habíamos hablado del hueso frontal, ¿no? El hueso frontal, a ver, recordando, tiene ¿cuántas partes anatómicas? Vértice, o región vertical y región horizontal. La vertical tiene una cara anterior o exocraneal que prácticamente es totalmente convexa y una cara posterior o endocraneal que es excavado, cóncava. Ya, la cara anterior de esta región vertical también se conoce como escama por su forma, tiene un borde circunferencial, ¿ya? Un borde circunferencial que tiene prácticamente segmentos, borde para el segmento